compañeros todos, constituyentes, pueblo de Venezuela que me escucha. Yo quisiera ahondar en este discurso, corto indudablemente, en pequeña palabra, sobre la historia, por qué estamos aquí hoy y qué estamos celebrando hoy. Marc Bloch, que era un gran historiador del siglo XX, él decía que la incomprensión del presente nace fatalmente del desconocimiento del pasado. Entonces es fundamental recordar que hace 60 años el pueblo salió en unión cívico-militar a reclamar una esperanza de una mayor democracia. Y esa esperanza o esa acción que el pueblo salió a la calle a reclamar un gobierno del pueblo y para el pueblo, fue traicionado ese mismo año con algo que se denomina el Pacto de Punto Fijo. Aquí hay que aclarar algunas veces y hay que ir pues hasta estos conocimientos históricos, bueno, porque la gran campaña, una de las grandes campañas, además de la guerra económica, es la guerra indudablemente, sobre todo la guerra psicológica, la guerra mediática, que trata de tergiversar los hechos históricos, incluso en crear una realidad que es mentira, sobre todo para las nuevas generaciones. Hay que recordar que esa aspiración surge, la primera elección o el primer sufragio universal, directo y secreto con participación de la mujer venezolana fue en 1947 cuando se eligió a Rómulo Gallego. Pero la élite del poder, que ya había negociado, porque ya Gómez había entregado nuestra principal riqueza petrolera a los Estados Unidos en 1908, hay historiadores, entre ellos Fernando Travieso, que es constituyente, no sé si está presente, él habla de los golpes de Estado a través del petróleo. En 1908 se entregó, Gómez negoció con los Estados Unidos la entrega de nuestro petróleo y el golpe de Estado a Cipriano Castro, que es reconocido en la historia por varios historiadores como el primer golpe de Estado a través del petróleo. Fíjense esto. Yo traigo aquí algunas citas que son importantes, porque una cosa es lo que diga Amelia y otra cosa es lo que digan documentos de la historia, ¿no? Fíjense esto, y ya les voy a decir de quién es. Para 1930, un barril de petróleo producido en Estados Unidos, colocado en su costa atlántica, costaba $1.98. Y un barril producido en Maracaibo, colocado en la misma costa atlántica, costaba $0.89. Es decir, menos de la mitad. Nos estaban saqueando. Gómez le entregó nuestra riqueza petrolera a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, desde el principio del siglo XX, estamos hablando de 1908, 1909, se sentía que el petróleo venezolano estaba en sus inventarios. Ellos eran dueños del petróleo venezolano. El que le puso fin a eso fue Hugo Chávez, después del golpe de Estado de 2002. ¿No? Bueno, fíjense entonces qué casualidad, ¿no? Porque si uno analiza la historia, Cipriano Castro es considerado como el primer golpe de Estado petrolero, pero Isaías Medina Angarita se le ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, hacer una reforma del impuesto sobre la renta que pechaba con un gran impuesto al petróleo. Y le dieron un golpe de Estado, ¿verdad? La misma élite del poder. Y en 1947 a Rómulo Gallego se le ocurrió implementar la ley, porque a Medina Angarita no le dio oportunidad de implementar la ley. Es conocido como el tercer golpe de Estado petrolero. Y adivinen cuál fue el cuarto. Bueno, el cuarto sabemos que fue contra Hugo Chávez, ¿verdad? Se lo trataron de dar, pues, que duró 48 horas. Ahora bien, ¿qué fue? Es bien interesante incluso citar vamos a llamar académicos de la misma derecha, porque es bien importante, porque dicen que Nicolás Maduro es un régimen dictatorial que incluso tratan de tergiversar que el Pacto de Punto Fijo fue una verdadera democracia. Ahora fíjense, voy a citar a Juan Carlos Rey. Juan Carlos Rey es fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y además no es chavista, ¿verdad? Es un académico
que trata de ser objetivo, pero su tendencia es de derecha. Fíjense lo que dice que era el pacto de Punto Fijo. Dice, a partir de 1958 se estableció la costumbre no sancionada en ninguna norma, ley ni acuerdo escrito de que todas las decisiones políticas más importantes del gobierno, además de contar con la aprobación de los tres partidos, ¿verdad? Hay que recordar que el 31 de octubre de 1958 se firma el pacto de Punto Fijo, tres partidos, Acción Democrática, COPEI y URD. Pero en realidad lo que se formó, porque previo a ese pacto de Punto Fijo hubo una reunión en New York donde en realidad lo que se crea y se firma, el pacto de Punto Fijo, ¿qué fue? ¿O qué es? ¿O qué fue? El pacto de Punto Fijo fue un sistema político de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Eso es el pacto de Punto Fijo. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí Juan Carlos Rey, ¿verdad? No había ningún acuerdo escrito de que todas las decisiones políticas más importantes del gobierno, además de contar con la aprobación de los tres partidos, debían de contar con el visto bueno de las cuatro grandes corporaciones que encarnaban las principales fuerzas sociales. La Iglesia, a través de su máxima jerarquía. Las Fuerzas Armadas, a través del alto mando militar. Los sindicatos, a través de la CTB, que sabemos que la CTB no fue otra cosa que un apéndice de Acción Democrática, y los empresarios a través de Fedecámara. Así se tomaban las decisiones. Y las decisiones se tomaban ¿en base a qué? En base al reparto de la renta petrolera. ¿Qué era lo que se discutía ahí? ¿Qué era el acuerdo que se discutía ahí? ¿Qué parte de la renta petrolera iba para cada sector? Fíjense, y sigue, vuelvo a citar a Juan Carlos Rey, y dice pues, ¿qué era el sistema? Si era democracia o no era democracia. Dice, en aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos, es decir, así le decían, sectores minoritarios pero poderosos, porque tenían poder para desestabilizar al gobierno. En aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos temen en sus intereses, que sus intereses puedan verse gravemente perjudicados por la adopción de la regla de la mayoría, se adopta la regla de la unanimidad a favor de esos sectores minoritarios, reconociendo a esto un derecho a veto sobre aquellas decisiones que afectan sus intereses vitales. Y luego llega y dice que la palabra democracia tenía un gran prestigio, pero cuando se aplicaba esa regla de el consenso, sin importarle al pueblo, no estábamos presentes de una democracia. O sea, el pacto de Punto Fijo no fue una democracia. La verdadera democracia la estableció aquí Hugo Chávez cuando convocó el poder constituyente cuando salió de la cárcel pues en 1994, luego de las rebeliones militares de 1992. Fíjese, todo ese proceso, que fue un pacto de élite del poder, que duró 40 años, tiene su punto de quiebre con los sucesos del 27 de febrero, en febrero del 89, y luego con las rebeliones militares de nosotros, los que estábamos en el cuartel. Aquí está compañero mío, está Márquez Gerardo, está Pinto, está Diosdado, era hijo mío, que entró ya, nosotros decimos los hijos, nosotros cuando éramos alférez, Diosdado entró en el 83, está Fran Morales, que veo por ahí, está, bueno, imagínate el teniente Calona ni aparecía por ahí, pero después apareció y aquí está en este proceso revolucionario. Bueno, nosotros, fíjense, nosotros lo que hicimos, después de esa masacre, que de verdad nos dolió, a mí particularmente, yo estaba de teniente en la compañía de honor 24 de junio, después de venir de frontera como, desde que me gradué en el 84, después de venir en frontera como 7 años, me mandaron de segundo comandante de la compañía de honor 24 de junio en Campo de Carabobo. Y ahí, en ese puesto, me tocó a mí, me recuerdo, cuando los sucesos de febrero del 89, me mandaron a cuidar el mercado mayorista que está en Tucuyito con el pelotón. Y nosotros, ¿qué hicimos ahí cuando vimos al pueblo? Cuando vimos al pueblo, lo que hicimos fue ordenarlo, y bueno, y de verdad el pueblo maltratado. Pero hubo compañeros de la Fuerza Armada que sí le dispararon al pueblo. Y el presidente decía que eso había sido la maldición bolivariana. Y nosotros, ¿qué hicimos?
el 4 de febrero. El 4 de febrero, incluso nosotros, yo creo que el mismo comandante Chávez estaba consciente de que era muy difícil llegar al poder político, pero teníamos que darle una demostración al pueblo que nosotros estábamos acompañando ese espíritu, ese ideal que fue traicionado con el pacto de Punto Fijo. Y así fue. Nosotros salimos y él tenía razón, pues. El pueblo sintió que dentro de nuestra Fuerza Armada había un grupo de militares jóvenes dispuestos a acompañar las reivindicaciones más sentidas de nuestro pueblo. Ahora yo estoy seguro que no es una parte de la Fuerza Armada, es toda la Fuerza Armada que siempre va a actuar junto al pueblo, siempre va a actuar junto al pueblo. Fíjense, el presidente luego de las rebeliones militares escogió ir por la vía democrática y no ha habido un presidente en la historia de Venezuela que haya convocado más procesos electorales. El segundo es Nicolás Maduro. O sea, los dos campeones en convocar procesos electorales es Chávez y Nicolás Maduro. Hubo 24 procesos electorales, 18 desde el 98 al 2012 y 6 desde el 2013 hasta el 2017. Es decir, un promedio de más de uno por año. Nosotros convocamos al pueblo y nosotros seguimos, y así lo hace el presidente obrero Nicolás Maduro. Mire, ese es el presidente que ha sido más atacado por la élite del poder mundial, mucho más que Chávez, y ha sabido resistir. Y fíjese, para nada, si hay algo que hay que reconocerle, muchas cosas hay que reconocerle al presidente Nicolás Maduro, pero jamás traicionará al pueblo, jamás irá a un pacto de élite. Es con el pueblo y es con la clave que nos dio Chávez. Chávez nos dijo en varias oportunidades, la clave, así lo dijo él, tengan presente, lo repitió varias veces, incluso en una carta particular, pero varias veces lo dijo, tengan presente la clave para que la revolución siga siendo victoriosa. Dejarse guiar por el tino, la sabiduría y el coraje de nuestro pueblo. Y nosotros al lado de ese pueblo, con Nicolás Maduro, constructor de victorias al frente, vamos a salir victoriosos y vamos a lograr el objetivo fundamental de este proceso revolucionario, que es la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, construida con nuestro pueblo. Más nunca. Chávez también decía, y con esto finalizo, Chávez decía en muchos discursos, repetía y decía que no se repita la tragedia, que no se repita el ciclo de la tragedia. Se estaba refiriendo principalmente a dos de las grandes traiciones en la historia de Venezuela, la de 1830 contra Bolívar y la de 1958 con el pacto de Punto Fijo al pueblo. Pero ahora yo estoy seguro que no va a haber traición. ¿Saben por qué? Porque en la revolución bolivariana, hoy en día, el que está al frente es el pueblo. Y nosotros vamos empujados por ese pueblo y por la lealtad y el honor y el patriotismo. Y vamos a defender esta patria hasta con nuestra propia vida si sea necesario. Pero antes de eso la vamos a defender con el voto y con la democracia. Por eso que apoyamos la Fuerza Armada y yo sé que todo el pueblo apoyamos pues esta propuesta de que la elección se realice en el primer cuatrimestre de este año. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, constituyente Melián.